Faltan 2 días para las elecciones en los Estados Unidos. Hoy presentaremos un programa especial analizando la situación geopolítica internacional, la situación económica, financiera y bursátil y, por supuesto, desde el pulso de la fe, analizaremos la influencia religiosa en el voto para las elecciones del próximo martes. Ante los panoramas que se han comentado, bueno, la crisis económica sigue creciendo. Estados Unidos está viviendo un crack financiero, el más grande de su historia, una caída estrepitosa. Sin embargo, no ha habido todavía situaciones de guerra, no ha habido estallidos sociales. ¿Qué puede suceder en los próximos 2 días? Acompáñeme, platicaré aquí hoy con un analista de la geopolítica internacional, Alfredo Jalife, con un analista de temas internacionales, José Alberto Villasana, y teólogo también él, y con un analista económico, bursátil y financiero, Ernesto Farril Santos Coy. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy. Les saludo con especial aprecio. Gracias por estar con nosotros. Mire, hace 2 semanas hicimos un programa aquí especial para revisar la influencia de la fe en los votantes en los Estados Unidos, pues 2 semanas previas a las elecciones. Varias cosas estaban sucediendo apenas hace 2 semanas. Los escenarios eran diversos de los de ahora. Empezaba una crisis económica que hoy ha estallado. Se vislumbraba un posible ataque de Estados Unidos a Irán, no se ha dado. Se hablaba de un posible acto de terrorismo muy grande al estilo 11 de septiembre, no ha sucedido. Entonces hicimos este programa aquí con 2 analistas, uno teólogo y además analista de temas internacionales, José Alberto Villasana, Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones. Estuvo también aquí Alfredo Jalife Rame, un gran analista de la geopolítica internacional. Y ese programa gustó mucho, tanto que usted, que hace favor de vernos y escucharnos, escribió a través de nuestro correo electrónico pidiendo que se repitiera, pidiendo que ya estuviera en la página de internet de Proyecto 40 para verlo y escucharlo con especial atención. Y en aquel programa prometimos volver con el tema, pues en este domingo, hoy 2 de noviembre, por cierto, Día de los Fieles Difuntos, para 2 días antes analizar cómo ha cambiado esta situación. Así que hoy platicaré aquí con Alfredo Jalife Rame, José Alberto Villasana y Ernesto Farril Santos Coy, como le decía. Voy a tener un primer momento con cada uno de ellos, individualmente, para que nos presente la situación. Y hacia la parte final, todos juntos, para ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Cada uno tendrá su escenario, sus comentarios, siempre profundos, y además, pues sin despegarnos, ya que desde el pulso de la fe, repito, la religiosidad, la religión, en lo que se cree en los estadounidenses, es posible que sea un factor determinante para inclinarse a favor de Obama o a favor de McCain y de su mancuerna, la posible vicepresidenta, como Alfredo Jalife, tú la llamaste hace 2 semanas. La pistolera petrolera Palin. La y que conste que yo le pistolera. iba a Hillary. Tú le ibas. Ah, por supuesto. Pero ella es una abortista, ¿no? Bueno, ¿no? yo le iba, en general, desde el punto de vista del análisis político, pero tengo que reconocer que me quedé corto en el análisis porque se cargó más del lado social el electorado estadounidense afectado por la grave crisis financiera y económica. Sí, pero ya nos decías tú aquí hace 2 semanas que Hillary pues cayó porque se consideró que si ella quedaba como presidenta, pues iba a estar gobernando Bill Clinton. Así es. Cuando yo dije hace rato, hace unos segundos, así con fuerza, es una abortista, no lo digo yo por una, digamos, exageración o un fundamentalismo o extremismo, es que Hillary estuvo en la Universidad Católica de San Antonio, Texas, y el arzobispo de San Antonio descalificó inmediatamente su presencia allí, dijo, no sé cómo estuvo en una universidad católica cuando es una abortista. Bueno, Bueno, también ya abortó su candidatura, así que no te preocupes. O sea, que sí, abortista y abortera. En ese sentido lo estás diciendo, abortó su candidatura Barack Obama. Que estaba viendo que tú estás manejando de forma interesante esto de los nombres. Fíjate que la palabra Barack, él se llama Barack Hussein Obama. Él es hawaiano. ¿De veras se no llama es Hussein? negro. Sí. Es, el papá era de Kenia, islámico, sin duda.
un personaje, un economista de primer nivel, pero él es hawaiano y la madre es blanca. Es decir, Barak no es negro, es mulato. Ajá. Y la segunda, ¿qué quiere decir Barak en árabe? Dime. Quiere decir bendito. Bendito. Y viene igual de Mbarak, que está bendecido. Entonces, de ahí viene el nombre de bendito, pero siguiendo lo que tú me comentabas a la de McCain. Sí, le comentaba yo a Alfredo Jalife qué significará McCain, ¿no? Entonces, este prefijo Mac es de origen escocés y significa hijo de. Yo no he dicho todavía hijo de qué, vas a ver cómo se pone, ¿no? Porque en España es González, hijo de Gonzalo, Martínez, hijo de Martín, Hernández, hijo de Hernando, Fernández, hijo de Fernando. En Irlanda es la O con apóstrofes, hijo que es tu de, caso, ¿no? es tu caso. Que es mi caso, la O es hijo por de. Por eso eres católico, por irlandés, más que por la O y el apóstrofe. Bueno, sí, claro. Claro, digo, Irlanda del Sur siempre ha sido un pueblo católico, ¿no? Oye, y luego en los escoceses es ese Mac que es hijo cierto. de. Y Caín, ¿qué es Caín? Bueno, Caín. No, pero fíjate. Caín, el hijo de Caín. Cain, y el otro claro, está bendito. Caín es Caín, entonces es John, hijo de Caín. Bueno, entonces ya está escrito en el muro cuál es la voluntad del Señor. Él le va a ir al bendito y no al hijo de Caín. Que Caín no tuvo hijos, hasta sí tuvo, no sé. Bueno, tú sabes más de eso que yo. Bueno, sí, Bush, padre Bush, el hijo Bush, y este es el tercer Bush. En ese caso, bueno, Judas Iscariote no se ahorcó en un árbol, dejó descendencia, tuvo muchas mujeres, sus descendientes tú los conoces, caminan entre nosotros. Sí, yo los conozco. Son los hijos de Iscariote, ¿no? Así es. Y son mayoría en el país. Con Pilato y con Herodes, ¿no? Sí. Oye, los judíos tomaron los nombres en inglés cuando llegaron a los Estados Unidos y tomaron el son, ¿no? Erickson, hijo de Eric. Bueno, Johnson, también las ciudades. Hijo de John. Por ejemplo, Joseph Marie Córdoba es de la ciudad de Córdoba. Y él es sefardita. Joseph Marie Córdoba, el que lanza el proyecto de Carlos Salinas de Gortari. No, Salinas era su hombre. Digo, vamos, más respeto, ¿no? Digo, el cerebro que no tiene ¿Era Salinas Córdoba de Montoya? Era Joseph Marie, sin duda. Bueno, no íbamos a hablar de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos y el modelo neoliberal y el contagio que le crea al mundo. Pero yo te quiero hacer un reclamo, mi querido. Reclámame, a ver. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde está la Iglesia Católica ante este tsunami financiero? Ustedes tienen la obligación moral ante tantos feligreses y la mayoría en Occidente de ya pronunciarse en manera inequívoca ante la irresponsabilidad de los neoconservadores straussianos, las grandes petroleras de Estados Unidos, la bola de bandidos banqueros que están en Wall Street, que apoyan a la pistolera petrolera. Esa es la realidad. Apelan que aunque no sea abortista, es criminal en otros aspectos. Es decir, aquí hay que sopesar bien las cosas y que además está apoyada por lo más retrógrada del fundamentalismo, si es que todavía se puede decir, de los presbiterianos y bautistas sureños de Estados Unidos. Cristianismo sionista le llamaste aquí hace 2 semanas. Bueno, no yo, eso lo saca de Christian Science Monitor, no es una palabra mía, es un célebre artículo donde ligan los grupos de origen israelí en Estados Unidos que son bélicos, léase nada menos que los neoconservadores straussianos, que precisamente son los alumnos de Leo Strauss. ¿Quiénes son? Wolfowitz, Richard Perl, etcétera, para no meternos ahorita en Honduras. Y que se alían con los fundamentalistas bautistas sureños de Estados Unidos, los del Nuevo Orden Mundial. Ya sabes, el televangelista John Hagee, se escribe H-A-G-E, de San Antonio, que es un furibundo personaje que está reclamando el apocalipsis para que gane el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y luego McCain, que sobra decirlo, el hijo de que es un buen hombre, fíjate que no es mala persona. Pero dijiste aquí hace 2 semanas que tiene melanoma y que va a morir. Tiene melanoma. Entonces, ¿quién sería la como presidenta? La pistolera. Y eso le está afectando a McCain, porque todo el mundo sabe que quien sería la presidenta real es la pistolera petrolera. Y lo digo también con responsabilidad. El marido es un empleadito de una de las grandes transnacionales petroleras en Alaska. Y ella es la que proclama el famoso oleoducto que beneficia al Big Oil, a las grandes empresas transnacionales, incluso depredando la reserva de la región de Alaska. De veras que tú dominas. Mira, la respuesta a tu pregunta de dónde está el Papa y por qué no ha dicho nada,
Más adelante te la respondo, te lo prometo. Sí me la vas a responder. Por supuesto. Porque mira, es la oportunidad dorada que la Iglesia Católica tome un pronunciamiento real. Y te voy a recordar algo, mi querido Roberto. Mira, Cristo la única vez que usó en forma violenta el látigo fue en el templo y fue para expulsar a los mercaderes neoliberales de su época. Y además les dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos, nomás así les dijo. Ellos pensaron que se refería al templo, cuando se refería al mundo entero, a la creación, que es la casa del Padre. La usura. La casa que el Padre nos dio. Sobre todo la usura y Respuesta, la codicia. Lo crucificaron de inmediato. Pues está ¿Sabes bien. qué? Yo comparo como si se presentara hoy en Wall Street, sacara el látigo también y dije, fuera de aquí. Basta de intereses, ¿no? Deuda externa. No, y no hay todo eso. necesidad. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Sí, así es. No sale vivo de ahí. Totalmente, No, ¿No? no, bueno, eso Wall es obvio. Street, Wall Street, Sí, sí, sí. o la ONU. Goldman Sachs, imagínate. No, no necesita la Wall Street, con que vaya Goldman Sachs, que es la que domina Estados Unidos, la verdadera corporación, de ahí han venido sus últimos secretarios de Hacienda, yo creo que con eso es más que suficiente. Es decir, y eso yo creo que la Iglesia tiene una gran... yo creo que es una exigencia, un imperativo moral que se pronuncia al respecto en contra de la usura, que son los derivados financieros. Estoy de acuerdo. Bueno. Más adelante tú aquí verás lo que el Papa ha dicho sobre esta crisis financiera. Volviendo al tema o en el mismo tema, ¿ya viste lo que acaba de decir Barack Obama, el bendito, sobre la crisis? Dijo, se va a poner peor, Sí. Esto apenas es el inicio, Así es. ¿qué opinión te merece? Total. ¿Tú le darías el voto a un señor que acaba de decir eso? Pero lo sabe, hoy está enterado. Hoy uno de sus asesores es Warren Buffett. Estás hablando del hombre más rico del mundo, conoce perfectamente qué está pasando. Y yo te lo adelanto, si gana Barack Obama, el bendito, como ya va traduciendo su nombre. Si pierde el hijo de Caín. Y si pierde el hijo de McCain. Caín, y si pierde la pistolera petrolera, que esa es la peor de todas, y no por mujer, no, digo que no se me... Por eso yo pistolera. partido de Hillary, porque luego algunos partidos me acuerdan, es que es misógino, imagínate, yo misógino, bueno. No quiero, bueno, o sea, no aquí quiero, hay algo que- no de quiero algo- exhibir mis pecados. No, pero al si hay público. algo que te gusta, son las mujeres. Bueno, me gusta en el sentido Son estético. bonitas, ¿no? En el sentido Imagínate estético. si dijeras, no me gustan. No. Bueno, imagínate, imagínate. Entonces, yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales. Uno, ¿cómo va a votar? Porque me gustó el inicio de tu programa. Los Vas a católicos. ver el final. Sí, los católicos están con Joe Biden, que él es católico. Pesa mucho, sobre todo en la región de Pensilvania, donde él es oriundo. Luego, los mexicanos van a votar en forma aplastante por Barack Obama, 2-1. Y hay que reconocerlo, la pistolera petrolera es la que la Palin, es la que está atrayendo el voto de los fundamentalistas, que son 27% de la población de Estados Unidos. Eso no hay que equivocarse. Los sionistas, ¿por quién van a votar? No, pues por McCain quiere más guerra. Por eso yo, mira, Los es muy sionistas claro. cristianos, ¿por quién van a votar? Igual, por McCain. Los católicos. Los católicos, si no han sido cooptados porque los hay algunos, yo creo que van a votar por Obama. Pero a lo que quiero llegar rápidamente, mi querido Roberto, es esto. Con el hijo de Caín, con McCain, estás hablando de 4 años más de bushismo. Ya tuvimos 4 años ¿De con qué? papá Bush, bushismo. Bushismo. Y dos cuatrienios más del hijo de Bush. 12 más 4, 16. Es decir, de más guerras. No hay que equivocarse desde el punto de vista de los objetivos. Ellos funcionan en base a la maquinaria y el complejo militar industrial. Y con Barack Obama, no estoy diciendo que no se vaya a Estados Unidos a las guerras, pero sería el Roosevelt de los mulatos, porque él no es negro. Sería un Roosevelt, es decir, estaría enfocado al desarrollo interno, al keynesianismo y sobre todo a la gente. Y hay un plan de rescate. El plan de Paulson es el plan de rescate de los banqueros, no de la gente. El plan que va a sacar inmediatamente que sea elegido Barack Obama va a ser el plan de la gente. Hay que rescatar a esa gente que hoy que no puede pagar ni sus tarjetas de crédito, ni sus inmuebles, Hipotecas. ni sus hipotecas. Y sus afores, sus fondos para el retiro Así cada es. vez valen menos. Muy bien, gracias, Alfredo. No te vayas. Me quedo. Claro, oye, me voy a quedar a rato escuchar a tus dos Sí, y no invitados te vas de lujo. a perder aquí. Sí, no. Los tres son de lujo.
Pero Bueno. oye, hay mayores lujos que otros. Ahora vas a ver lo que el Papa ha dicho sobre la crisis. Qué bueno. En el editorial semanal del padre Federico Lombardi, él habla sobre este tema, lo que Benedicto XVI ha dicho cuando apenas esta crisis estaba empezando. Después del editorial de Federico Lombardi, vuelvo aquí al estudio para hablar con José Alberto Villasana, cuál es su visión, el análisis internacional. Luego hago una pausa, regreso con Ernesto Farril para conocer la situación económica, financiera y bursátil, y después los tres juntos aquí para llegar a conclusiones. Los esfuerzos económicos que se han adquirido oportunamente para la salvación del sistema financiero americano, que se refleja en todo el mundo, son impresionantes en sus dimensiones. Cuando intervino en las Naciones Unidas en el debate de verificación de la puesta en práctica de la Declaración del Milenio contra la pobreza, el hambre, la ignorancia y las enfermedades, el representante vaticano, Monseñor Migliore, observó que el esfuerzo para salvar de la crisis a las economías más desarrolladas es muchas veces superior a toda la ayuda internacional mundial. Sin quitar nada a la urgencia de superar esta crisis, esto plantea una pregunta natural. Entonces, no se puede y no se debe hacer más para salvar las economías y promover el desarrollo de los países más pobres. Y no se puede olvidar que los recursos necesarios para ayudar a los más pobres son bastante pequeños en comparación con los gastos militares mundiales o con los gastos de los países ricos para satisfacer necesidades no primarias. Estas reflexiones pueden parecer obvias e incluso ingenuas, pero en realidad son esenciales para una amplia visión de los propios intereses generales de la humanidad, tendientes a un desarrollo pacífico y equilibrado a favor de todos. El Papa finalizó su llamamiento sobre este tema en el Ángelus del domingo 21 de septiembre. Este compromiso, aún exigiendo especiales sacrificios en estos momentos de dificultad económica mundial, no dejará de producir importantes beneficios, tanto para el desarrollo de las naciones que necesitan ayuda exterior, como para la paz y el bienestar de todo el planeta. Pues este es el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Allí está la reflexión que él hace sobre la crisis y cita las expresiones del Papa. Así que, Alfredo Jalife, ya ve, su santidad ha dicho: se ha demostrado que el dinero es nada, el dinero desaparece, que el hombre que confía su vida en las riquezas y en el poder puede ver cómo todo se derrumba. Sin embargo, bueno, estemos pendientes, confiemos en que, como decía Alfredo Jalife, pueda venir alguna manifestación con más firmeza por parte del Papa o por parte de la Conferencia de los Obispos de México. Recibo con afecto a José Alberto Villasana, teólogo y analista de temas internacionales, Premio Nacional del Periodismo en 2 ocasiones. Vas por el tercero ya, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estoy en concurso. José Alberto, Gracias, sí. Hace 2 semanas el panorama que tú presentaste aquí era muy fuerte, ¿no? Un posible acto terrorista, un posible ataque a Irán, incluso dijiste una posible suspensión de las elecciones. Faltan 2 días. Así es. ¿Ha cambiado esto? Sí, algunas cosas han cambiado, algunas cosas han cambiado. Bueno, yo planteaba esto como un posible escenario dentro de los muchos escenarios que hay. Respecto a lo del ataque a Irán concretamente, y también la autoprovocación de tipo terrorista, es decir, terrorismo encubierto, como fue el 11 de septiembre. ¿Autogolpe? Sí. Fue cancelado apenas, parece ser el viernes 24 de octubre, según los reportes de inteligencia, por Michael McConnell, Dick Cheney y el presidente Bush, por 2 razones, según se señalan. Una, que se les atascó el sistema Scud, con el cual piensan soportar el ataque a Irán, y porque después del atentado que hubo en el Marriott, el FBI encontró células terroristas provenientes de Pakistán activas en Estados Unidos, es decir, lograron abortar este ataque. Ahora, lo que parece ser que es que se ha retrasado a finales de enero. Un posible autogolpe disfrazado de un acto terrorista similar al 11 de septiembre. ¿A eso te refieres? Así es. Lo que han manejado ellos es 2 posibilidades. Una, o un autoataque, un autogolpe, terrorismo encubierto en suelo estadounidense, con bomba de destrucción masiva para convencer a la opinión pública de las... Vamos a mostrar los documentos de la que traes aquí, José Alberto. justificación, digamos, de llevar a cabo este ataque. O también se ha hablado de
atacar alguno de los barcos que tienen los Estados Unidos en el Golfo Pérsico con un barco disfrazado, digamos, como si fuera un buque iraní. Ah. Sí, están sopesando las dos cosas. Ahora, lo que sí es un hecho es que ya no le queda a Israel y a Estados Unidos mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque en febrero Rusia instala alrededor de Bushehr y de los centros donde tiene las instalaciones de uranio enriquecido, con las cuales construye la bomba atómica, Rusia ya rodea esas instalaciones con el sistema S-300, que son los misiles y antimisiles más potentes que hay en la Tierra. Con lo cual ya ni Estados Unidos ni Israel puede atacar esas instalaciones nucleares, ni desde tierra, ni desde aire, ni desde crucero. Es el sistema más sofisticado que existe. En febrero está ya completado. Entonces, de ahí se deduce que a más tardar a finales de enero tiene que ya venir este ataque. Tal vez a eso se refiere tanto Joe Biden como Colin Powell, que hace 2 semanas ambos declaran que es garantizado que viene una crisis internacional generada, ¿no? Uno dice, bueno, si ya estamos en una crisis, ¿a qué crisis se están refiriendo? ¿Qué quiere decir generada? Y luego lo más simpático de esto, Colin Powell dice que va a ser el 22 de enero. Dice, ahí viene una crisis de la que no sabemos nada en este momento. Y uno se pregunta, bueno, si no sabemos nada, entonces ¿cómo no es puedes una crisis decir? Económica. No, ¿cómo puedes decir? Bueno, primero no es crisis Ajá. económica. Pues esa ya la tenemos y ya sabemos de ella. Exactamente, pero además, si no sabemos nada de esta crisis internacional que dice Joe Biden, obligará al presidente a tomar decisiones no populares, ¿no? Pero no sabemos nada de ella, entonces, ¿por qué Colin Powell nos dice que va a ser el 22 de enero? A ver, esta A los foto 2 que días, tú... a los 2 días de que comienza el mandato del nuevo presidente. ¿Nos puedes explicar esta fotografía que traes? Es un reporte de inteligencia muy valioso. Es una reunión donde está el presidente Bush. Platícanos. Sí, está el jefe del Pentágono, está Dick Cheney y está también el director de inteligencia, Michael McConnell, en donde viene este plan, digamos, de este autoataque terrorista en suelo norteamericano, es el proyecto Gambit. Normalmente a estos operativos... Esta reunión que... Entonces ahí dice precisamente, ¿no? O sea, la guerra preelectoral colapsa, fue cancelada. Ok. Repito, se dice aquí que se les atascó el sistema de Scud y que además el FBI pues agarró a varias de las células que estaban implicadas en estos autogolpes. A ver, José Alberto, quiero que nos platiques de los neonazis que descubrieron allí que estaban preparando el atentado, pero antes he de recordarle a nuestro público que José Alberto Villasana desde hace 3 años había estado previniéndonos sobre un posible colapso financiero en los Estados Unidos, una posible caída del dólar, etcétera. La crisis económica ahora es innegable. A partir de esto, la pregunta que te debo hacer, y además con los reportes de inteligencia que nos presentas hoy, es: cuando la fiera está herida, cuando el imperio se está derrumbando y colapsando, avienta patadas y mordidas para todos lados, y de allí que tú veas venir un escenario de guerra. Las dos cosas, sí. Uno, en el campo económico, como bien lo decía Alfredo Jalife, Warren Buffett, que es uno de los que más se ha beneficiado, por cierto, de la crisis económica, está diciendo... Decía Alfredo Jalife, asesor de Obama. Exactamente. Él está diciendo, con total fundamento, que estamos entrando apenas a lo que es la tercera fase de la crisis económica, que es más pronunciada todavía que la primera, que fue la quiebra hipotecaria, la segunda fase, que fue la contracción crediticia, viene ahora la de los derivados, los credit default swaps sobre todo. Warren Buffett la calcula en 560 billones de dólares. Después de eso vendría la cuarta fase de la crisis, que va a ser todavía mucho más fuerte, que se calcula hacia el verano de 2009, que es el colapso del dólar. Cuando los acreedores ya no quieran suscribir toda esta montaña de deuda
que está creando la Reserva Federal y los desapalancamientos mundiales que están yendo a saldar las deudas en dólares. Entonces, va a llegar un momento en que los acreedores, es decir, India y sobre todo China y Japón, digan, pues esto se acabó. Y en ese momento se colapsa el dólar totalmente. Esto lo está calculando el Centro LIP, que es un centro de investigación francesa, repito, para verano de 2009. Entonces, a esto se le añade lo que mencionábamos antes, es decir, la urgencia de Israel de atacar Irán antes de febrero, de ser posible. Israel, claro. Con todo el apoyo estadounidense. Claro, por supuesto, sí. Ahora del nuevo presidente, ¿tú quién crees que quede? ¿Obama o McCain, el hijo de Caín? Es como todavía, pues faltan 2 días, Alfredo. es todavía es un misterio porque ciertamente las preferencias parece ser que es Obama, pero hay que esperar, yo diría, al 5 de noviembre para ver si así fue realmente. ¿Qué influencia le das al credo, a la religión de los votantes? Total, igual que ¿Hacia dice, quién? sí. Hacia... Mira, quien define la elección realmente, como decía Alfredo Jalife, son los banqueros sionistas, o sea, este grupo straussiano. ¿Sionistas judíos y sionistas cristianos? Sí, pero sobre todo judíos, porque estamos hablando de la banca internacional. En realidad ellos financian a los dos y solamente deciden en el último momento a quién. Como lo vimos en las elecciones con Bush. Exactamente, sí. Ahora, parece ser que hay un poco más de inclinación hacia Obama, es decir, Soros descaradamente, es decir, Rothschild a sus espaldas está financiando un poco más a Obama que a McCain. Tanto así que, por ejemplo, este anuncio en cadena nacional de media hora que dio Obama, simplemente McCain no lo puede pagar. Entonces, ahí hay, pues sí, como que la balanza se estuviera yendo hacia allá. Ahora, repito, hay que esperar al 5 de noviembre a ver finalmente qué pasó. Voy a hacer una pausa. No te vayas, quédate por aquí. Tómate un cafecito. Después de esta pausa, regreso para platicar aquí con Ernesto Farril Santos Coy. Él es presidente de Bursamétrica, analista económico, financiero y bursátil. Que nos explique primero cuál es la situación económica que pocos entendemos, cuáles son sus perspectivas. ¿Qué nos dice, por ejemplo, de las autoridades mexicanas que primero salieron a decir todo está bajo control, nada va a suceder, y de pronto están diciendo otra cosa, ¿no? Y también que nos diga su visión de, pues, de qué manera puede influir la religiosidad en ese pueblo de votantes, la situación económica que se vive, por supuesto. Después de una pausa breve, Ernesto Farril y luego los 3 comentaristas juntos. Continuamos en más del Pulso de la Fe. En efecto, como dice esa numeralia que usted ha visto allí, como dice, la quiebra financiera de los Estados Unidos es muestra del fracaso del relativismo. Esta expresión relativismo la pronunció por primera vez, hablando de una dictadura del relativismo, el entonces cardenal Joseph Ratzinger durante la misa de inicio del cónclave de elección. Entró siendo el cardenal Joseph Ratzinger, salió siendo el Papa Benedicto XVI. Y él en ese momento denunció, dijo, se vive hoy en el mundo una dictadura del relativismo, en donde todo parece ser relativo, en donde cada quien parece tener la razón y en donde impera, esto ya son palabras de un servidor, en donde impera pues el deseo y la ambición por la riqueza y el poder. En otras palabras, parte del American Way of Life o el estilo de vida norteamericano que está mostrando un fracaso, ¿no? Bueno, continuamos en más de este programa especial, 2 días antes de las elecciones en los Estados Unidos. Recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy, presidente de Bursamétrica, analista económico, financiero y bursátil. Ernesto, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, un gusto tenerte aquí, primo. Igualmente. No conozco, la verdad, bueno, mejor analista económico.
Oye, explícanos primero lo que pocos entendemos. ¿Por qué de pronto nos despertamos con que, señores, los estadounidenses tenemos una crisis, les queremos avisar, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Sé que es difícil, digo difícil porque no es muy ameno, son tecnicismos, ¿no? Así es. A principios de este siglo, el señor Alan Greenspan, que era el presidente del Banco Central de Estados Unidos, decidió bajar la tasa de interés al nivel más bajo de los últimos 45 años, al 1% anual. ¿Para qué? Para provocar un boom inmobiliario. Así. Para de esa forma compensar una recesión que se venía después del crack de la bolsa Nasdaq, después de los atentados del 11 de septiembre, y realmente provocó un boom muy importante. Pero después este mismo personaje se le ocurrió empezar a subir la tasa de interés hasta un nivel de 5%, con lo cual pues, muchas de las personas que habían contratado créditos hipotecarios se vieron pues, en una situación difícil. Realmente la crisis hipotecaria arrancó en mayo del 2006. Ahí se nota que los precios de las casas empezaron a bajar, empezó a sobrar una oferta de casas. Sin embargo, esta crisis en el mercado inmobiliario se trasladó hasta el mercado financiero, como una crisis en los mercados bursátiles en el mundo, hasta julio del 2007, cuando empezó a haber problemas en las valuaciones de las carteras de lo que se llaman los hedge funds. Ya entraron en tecnicismo, pero bueno, aquí empezó a haber problemas y empezó a haber volatilidad en los mercados financieros. Yo distinguiría realmente tres crisis en una. La primera es una crisis hipotecaria que afectó particularmente al mercado de vivienda en Estados Unidos, a los desarrolladores de casas y a los bancos. Una segunda crisis, el mercado de petróleo. Y una tercera crisis, bueno, esta crisis del mercado de petróleo se notó muy claramente en los meses de junio y julio, cuando los precios del petróleo se fueron a un nivel de casi $150 por barril y que generó ya una contracción en la economía. Y la tercera crisis es la crisis financiera, que yo diría arrancó, se detonó el 15 de septiembre, el día del grito, cuando inexplicablemente el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, por cierto, uno de los principales accionistas de Goldman Sachs, dejó quebrar a su mortal enemigo, el banco de inversión Lehman Brothers, ¿no? Y esto generó ya un efecto dominó y una crisis financiera, y quizás esto nos lleve a entender el por qué es tan profunda, digamos, la crisis, ¿no? En el proceso de gestación de estos créditos hipotecarios, el relativismo, ¿no? La ambición, provocó que los bancos que otorgan los créditos hipotecarios decidieran bursatilizar la cartera, es decir, mandar al mercado bursátil esos créditos. Vendo esto para no perderlo yo. Ahí lo meto al mercado. ¿Para qué me quedo yo con el riesgo de crédito? Ajá. Mejor se los cedo a los inversionistas en el mercado bursátil mundial, ¿no? Jugada sucia. No, fíjate que eso no está mal, al final de cuentas. ¿Sí? Habrá alguien dispuesto a tomar el Ajá. riesgo. Eso no tiene ningún problema, ¿no? Pero es especulación. No, tampoco. Fíjate que el problema es que esas carteras fueron tomadas por los bancos de inversión, les metieron más dinero vía pasivos, vía deuda, para hacerlos más grandes, hicieron más grande el pastel, mucho más riesgoso, y ahí sí, lo aventaron, ¿no? Al mercado. Entonces, ese apalancamiento sobre la cartera hipotecaria Vencida, caída, deudas. generó el problema. Pero por otro lado también se flexibilizó la política de crédito en Estados Unidos también en forma inexplicable, y se le empezó a prestar a gente que no tenía historial de crédito, que a lo mejor ni siquiera eran ciudadanos legales. Ernesto, ¿no está sucediendo eso ahorita en México? No. ¿No hay una sobreoferta de créditos? Aquí lo tuvimos enorme también en los 90. En los 90, en el sexenio de Salinas, y le explotó la bomba al presidente Ernesto Zedillo. Pero actualmente en México tenemos más bien muy poco crédito, ¿no? Ha habido un crecimiento de crédito al consumo en las tarjetas de crédito, ya anda la cartera vencida casi en el 8%, pero el tamaño del mercado de tarjetas de crédito es realmente pequeño, ¿no? Ni comparación a la burbuja de crédito que tuvimos en los 90. Y bueno, pues ahora con la cantidad de dinero que le han metido los gobiernos, principalmente los europeos, más el dinero que ha tenido que poner el gobierno americano, que en su conjunto suman 3.4 billones de dólares, pues con esto parece estarse deteniendo la crisis financiera. Pero el golpe está dado en el mercado bursátil, ¿no?
y tiene consecuencias en la economía. Y lo hemos sentido en todos los países. Un congelamiento de crédito que tuvimos a partir del 15 de septiembre, donde hemos visto importantes empresas en distintos países que se van a la bancarrota o a un concurso mercantil, a un salvamento, a una etapa de salvamento. Esto ha sido generalizado en muchos países porque el crédito se congeló. Una gran diferencia de la crisis actual financiera a comparación de las crisis anteriores es que antes las crisis se reflejaban en colas de los depositantes de los bancos que iban a sacar el dinero de los bancos. Aunque lo hemos visto en algunos bancos europeos, la naturaleza mayor de la crisis financiera en esta ocasión fue una estampida del dinero sobre lo que en México le conocemos como las sociedades de inversión de mercado de dinero o de deuda, los money market funds. Y esto porque al haber dejado que Lehman Brothers se fuera a bancarrota, entonces hubo muchos papeles emitidos por Lehman Brothers que no pudieron pagarse y se generó un pánico de que otros bancos tuvieran el mismo problema en sus emisiones de bonos. Y los fondos de inversión de mercado de dinero, pues principalmente están invertidos en este tipo de papeles y en papeles del gobierno de los Estados Unidos o en caso de México, papeles del gobierno mexicano. Dinos alguna palabra sobre México, porque las autoridades mexicanas salieron inicialmente a decir algo así como, pues no sabemos qué tengan ahí los norteamericanos, pero nosotros, bueno, esto sí, ya tenemos aquí a Benito Juárez y esto nos hace lo que el viento le hacía a él, ¿no? Fíjate que y de pronto, pues los vemos ya con caras de preocupados y tomando medidas. Sí, realmente la primera fase, o las primeras dos fases de esta crisis, pues creo que no, porque no hubieran salido a declarar. Ajá. O no se quiso. Mira, era impredecible alarmar que dejaran quebrar un banco del tamaño de Lehman Brothers. Eso era impredecible, ¿no? ¿Tú dices que esto fue planeado, la quiebra de ese banco? Es inexplicable. Así por un archienemigo, es inexplicable. Una mente malévola de pronto, ¡zas!, quiebra este banco. A lo mejor se presentó la oportunidad y en el inconsciente del señor Paulson dijo, pues mejor que se muera el enemigo, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Los ministros en Europa lo han acusado directamente, ¿no? Y abiertamente a Paulson de un gran error haber dejado quebrar a Lehman. Pero fíjate que las dos primeras fases de las que hablo de esta crisis, la parte de la crisis hipotecaria y la parte de la crisis del petróleo, en realidad, en lugar de perjudicar a México, lo benefició. En esta ocasión, en los meses de septiembre del año pasado hasta julio de este año, el dinero en el mundo, que es excesivo, porque la verdad es que también pues el mundo ha crecido como nunca antes, ¿no? En los últimos 5 años la economía mundial creció arriba del 5%, esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? Un crecimiento tan fuerte durante tantos años. Creció el dinero y al momento de empezar la crisis hipotecaria, el dinero, en lugar de irse a refugiar a los bonos del Tesoro del señor Bush, en esta ocasión se fue a refugiar a cosas más concretas, porque se veía que las tasas de interés, que estaban en el 5%, tenían que bajar. Entonces el dólar se empezó a devaluar contra el euro, contra el yen, contra el real brasileño, contra el peso mexicano. Y de hecho, pues tuvimos aquí al peso abajo de 10 pesos, ¿no? Ajá, sí. Bueno, entonces la reducción del dólar hizo que los americanos pudieran exportar al doble de lo que estaban acostumbrados en cuanto al crecimiento de sus exportaciones. Han estado creciendo en sus exportaciones hasta el 5%, cuando normalmente crecían al 2%. Esto le benefició enormemente a la industria mexicana, que tuvo la oportunidad de exportar más, y nuestras exportaciones han estado creciendo al 10, al 15%, excepto en el mes de agosto, que bajó 3%, pero ya en el mes de septiembre otra vez estamos creciendo al 12%. Esa es la situación actual. Voy a hacer una pausa. Regreso ahora para platicar con los tres, con Alfredo Jalifia, José Alberto Villasana, con Ernesto Farril. No te he preguntado, Ernesto, la religiosidad, la religión de los dos candidatos de Obama y de McCain, el hijo de Caín. El hijo de Caín. ¿De qué manera puede influenciar? Tienes una opinión sobre esto, ¿no? Así es. Bueno, volvemos con esto, con más también, con conclusiones.
gustó esa. Continuamos en más de... Ya le gustó. Continuamos en más del Pulso de la Fe, pues veamos ahora en conjunto Alfredo Jalife Rame, José Alberto Villasana, Ernesto Farrell Santos Coy, ¿a qué conclusiones se puede llegar? Faltó una cosa contigo, Ernesto, ¿no? El cambio en la opinión de las autoridades mexicanas, de pronto nada pasa y de pronto a tomar medidas, ¿no? Así es. Entonces, una vez que truena Lehman Brothers, pues entonces sí, la cosa cambia, ¿no? El crédito se congela en todo el mundo y ahora sí estamos entrando en una recesión. ¿Y qué podríamos esperar para México? Bueno, afortunadamente esta crisis viene de afuera, no la provocamos nosotros como a veces acostumbramos, ¿no? Creo que la situación de México está en una mucho mejor posición que la que se tenía antes para afrontar la crisis, ¿no? Arrancamos con casi 90,000 millones de dólares en las reservas al empezar esta crisis. Hemos usado más o menos unos 13,000 millones de dólares para evitar que el tipo de cambio se nos vaya más arriba, pero seguimos teniendo una cantidad de dinero importante. Y mucha gente nos pregunta, oye, ¿y a dónde se va a ir el tipo de cambio? Porque pues ya llegó a 14 y ahorita pues tienen de irse a 12.50 o quizás abajo de ese. A mí me parece que los flujos de divisas que tiene México, aun cuando tires ingresos por petróleo, por turismo, menos remesas, etcétera, uno hace las cuentitas y antes estábamos generando un excedente de divisas en total de más de 20,000 millones de dólares cada año. Pues a lo mejor vamos a estar generando ahora 5,000 millones. Bueno, pero seguimos México, generando positivo. Vamos bien. Regresemos a 2 días antes de las elecciones. Bien. Antes, José Alberto, decía Ernesto Farrell, Lehman Brothers de pronto quebró o lo quebraron. ¿Tú qué dices? Yo ¿Tú qué coincido opinas, con Alfredo? el análisis de Ernesto, que el análisis que ha hecho, muy detallado, pero sí creo que hay que matizar que lo de Lehman Brothers, más que una quiebra, ahí fue una zancadilla, y que se aprovecharon porque días antes de la quiebra de Lehman Brothers se transfieren a Israel más de 400,000 millones de dólares. Pues esto es desvío de recursos, billion, ¿no? O sea, de un lo país que a creo otro. que se llama fraude, ¿no? ¿O cómo se llama, manejo de Alfredo? información privilegiada. No, yo creo sé que es un cómo le quieras guardadito, llamar. ¿no? Pues un Es un guardadito bastante del... grande. Porque precisamente Esto es interesante lo lo que dice Ernesto, sí. que es un analista financiero acreditado. Dice, es que es inexplicable. Pero ya con esto que nos dice Alberto... Bueno, no lo digo yo, esto lo dijo Bloomberg. Bloomberg es quien hace, quien da a conocer. Entonces, esos 400,000 millones de dólares... capital. No, porque yo ya escribí eso. Sí. Lo seguí, y luego seguí a qué bancos fueron. Exactamente. Pues eso es lo interesante. Y veo que los 3 bancos es de ampones, literal. Sí. Literal de ampones. Y con demandas incluso en Estados Unidos. Pero voy más lejos. Así es. Uno de esos bancos es el donde hicieron negocio en Estados Unidos para la venta de armas. Claro, Donde está Cheney, donde está Rumsfeld. Es decir, estás hablando del complejo militar industrial. Yo, a mi juicio, es el guardadito que mandan a Israel, que es el gran aliado de Estados Unidos. Esa es la hipótesis. ¿Para lo de Irán? No, para luego, con ese dinero, cash is king en este momento. Tú con 400,000 millones de dólares recompras muchas cosas que están quebradas. Claro. A ver, ¿a poco están ustedes diciendo que pocos días antes de la salida de George Bush, saqueo de plano? Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Saquearon a los norteamericanos? Mira, es muy interesante. Lo que pasa es que aquí hay que ir más lejos. Los 400,000 millones de... Sí, porque mira, los 400,000 millones de dólares es esto. Es nada. Son 400,000. Ellos tienen una cosa que se llaman derivados. Tú derivas de algo tangible dinero virtual. Con esos 400,000 millones de dólares, Estados Unidos y la banca israelí y la banca de Wall Street puede crear 100 veces más. Fíjate que estamos hablando. Estamos hablando de 40 trillones de dólares. Así es. Y tú con 40 trillones de dólares de papel virtual compras. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos privilegiados. Mira, yo creo el que no sabe, imagínate, tú dile a un leguleyo, baja el dólar, luego sube el dólar. Si tú te vas a las finanzas, te pierdes. No hay explicación. La explicación económica es más sencilla, la explicación financiera no la hay. Estamos hablando de grandes flujos, de grandes cantidades de dinero. El Estados Unidos está quebrado financieramente. Mira, no lo estoy diciendo yo, lo dice su contador principal. ¿Y sabes cuánto debe cada hogar de Estados Unidos? Y te voy a decir cuánto debe cada mexicano. Es decir, cuando nace cada mexicano, dicen, bienvenido a México, tienes tu tara obstétrica, debes $70,000.
Eso es lo que debe cada Cada mexicano mexicano que nace, 70 Cada household. ¿Deuda externa? ¿Hablas de deuda? No, deuda total. total. Metes seguros, metes... ¿Y un dólar cuánto vale hoy? Hoy vale 10, en el punto de vista económico, 10 centavos de dólar. Está sustentado por 10 Desde el punto de centavos. vista financiero vale 200. ¿Cuánto vale un dólar, Ernesto? 2.50. No. No quiere entrarle, Ernesto. ¿Por cuánto está pero déjame sustentado concluir un mi dólar? idea, mi querido Roberto. No, es que tú dices Sí, 10 bueno, nos iba a centavos. decir- No, nos iba a yo voy decir más cuánto yo voy debe a los cada desvelados. familia en Estados No nos Unidos. desviemos. Con esto Él dijo de 3, los 4, estoy regresando a Claro, Lehman Brothers. claro. Tú tienes 400,000 millones de dólares en esta tasa, pero ellos la multiplican por 100 con los derivados. Por eso perdió Cemex, que la está rescatando el gobierno de México con Enrique Krause Kleinborg, que es el aliado de Calderón. No están rescatando a los mexicanos, están rescatando empresas Y en parasitarias Estados que Unidos. apostaron a los derivados. Por eso yo pregunto, ¿y quién rescata a la gente? Nadie. Bueno, pero ahí voy. Cuando tú creas los derivados de 400,000 millones de dólares, te fuiste a 40 trillones de dólares. Con eso compras todo. Así es. ¿Por cuánto está sustentado un dólar No hoy, nos dijiste Ernesto? cada familia de Estados Ah, Unidos. bueno, de Estados ¿cuánto está Unidos. endeudada? Sí, porque ya no me quiere entrevistar Roberto, ahora me está entrevistando Alberto. No, bueno, es que me quedé con la curiosidad. Cada household, que le llaman así, hogar de Estados Unidos, debía, conste, doy datos precisos, dicho por el contador principal de Estados Unidos. Pero voy también más lejos. Voy con la Reserva Federal de San Luis y con uno de los mejores economistas de Estados Unidos que se llama Ludikoff, que incluso lo puse en mi libro, Sí. El fin de una era. Debían $500,000 cada hogar. Hoy deben 1 más lo que sigue. ¿Sabes cuándo se va a pagar esa deuda? No, jamás. Jamás. Por eso yo jamás. concuerdo Por con eso la viene el tesis colapso del europea. dólar. Tienen que devaluar Claro, el tienen dólar. que Primero crear devaluarlo. inflación para no pagar deuda. Y luego Así de eliminar el dólar, crear una nueva moneda. Pero ahí te va, es ahí donde entra el amero, que nadie lo quiere creer. Ah, Nadie este lo es quiere tema, creer, nadie lo Y ahora quiere se tema creer. del Robert programa Bass, que eso es otro, viene. ese es más religioso. Sí, yo bueno, te hay que hablar convido, de la oye, mero, como en el ya que no primero nos decía, estás entrevistando, nadie sabe de esto. yo te Estoy de estoy acuerdo. entrevistando, te convido a que hagamos un programa sobre el amero. Sobre el Pues Homero, claro. eso es A ver, básico. José Alberto, pregúntale a Alfredo Jalí si vendría un programa de Lamero, sí. ¿Lo hacemos? ¿Cuá- Bueno, ya, si nos ya, no, invitan, nada más si quería nos hacer una invitan, pregunta. sí, si nos invitan. ¿Por qué, con toda esta argumentación, Ahora entrevista ¿cómo a explicas, Ernesto. ¿cómo explicas hoy en día la fortaleza que trae el dólar contra todas Muy las monedas? sencilla. Se están Por el saliendo flujos, teoría de desapalancamiento. flujos. Sí, sí. La matriz está haciendo agua, necesitan sacar todos los dólares de la periferia, por eso están tronando Y por a eso- Brasil, a México y a Argentina Así y a es. países de... Estados Unidos está sacando sus capitales para ir a rellenar el vacío que tiene en la matriz. Entre Por eso, paréntesis. mira, Stratford acaba de decir que la banca en México es insolvente. La banca, sobre todo extranjera, ahorita estoy hablando de unos centros más prestigiosos de Estados Unidos, Sí. no concuerdo con ellos, pero me llama la atención Entre que paréntesis, por eso se ven obligados a crear estos últimos swaps de divisas. digan, por supuesto. Porque Al precisamente... día siguiente la se reforma está- energética meten No, 30 déjame. mil millones de dólares de rescate. Déjame comentar. Sí. Hubo, Bueno, hubo una fase que el dinero en el mundo se concentró en algo tangible, commodities, sí. maíz, trigo, acero, Uranio. Oro. zinc, oro, Oro, plata, plata. petróleo. Sí, Y el dólar se fue para abajo. sí. La liquidez mundial ha regresado ahora por la expectativa de la recesión al dólar, a los bonos del tesoro. No, porque no hay una moneda Va, alterna. Te voy a decir, Ese es el problema. si uno ve, por ejemplo, los rendimientos de los bonos del tesoro a distintos plazos, Sí. a 3 meses, por ejemplo, te pagan un rendimiento de menos del 1% anual. ¿Por qué? Porque la liquidez mundial está tan apanicada que se ha concentrado ahorita en los bonos del By the tesoro. time being. ¿Y por qué se, Sí, por es qué se han transitorio regresado? eso. Es transitorio. ¿Por qué se han regresado ahí? Pues porque ahora con la recesión se ve que se tienen que caer los precios de materias primas. Y de No, petróleo. pero hay ¿Cuánto otra vale? razón. Ernesto, hay no, una no, hay explicación otra razón. geopolítica. Hay otra Estados razón. Unidos es una ¿Cuánto vale un dólar? potencia. ¿Por cuánto está respaldado? Nada. Por una economía que vale 14 billones de Sí, dólares. pero la de Unión Es Europea, una máquina de hacer dinero contrarresto que tu genera argumento, 14 Ernesto. billones de dólares. La Unión anuales. Europea vale 17 trillones de dólares, más que Estados Unidos, y se está cayendo el euro. A ver, ¿Cómo lo entonces, explicas? Pero hay, Estamos- pero hay otra explicación, y es que el dinero, estos flujos de dinero que se están creando, que precisamente no están llegando a crédito, ¿por qué? ¿Y por qué se están yendo al dólar? Porque se están usando para desapalancar todos los derivados, que la mayoría están en dólares. Entonces, por eso Así estamos es. en este proceso. 75% que va a acabar, de la va a acabar. de las reservas están en dólares en el mundo. No corresponde el nivel del dólar a nivel mundial Así con su economía. Y el euro nada más tiene el 20 y pico.
Mira, me Eso es queda... importante. ¿Estás de acuerdo en flujos? Seguimos viviendo en un patrón dólar. Totalmente. Y eso hay va a que tener acabar que con la cambiar. hegemonía del dólar. Va a La tener- Va a muerte acabar del solita, dólar va a acabar sola. está creando esta grave crisis. Sola Es va a peor acabar, sola va a que la acabar. crisis financiera. Este es el detonador. A ver, me Así es. queda Sí, un bueno, minuto va a más acabar. de programa porque tengo la audiencia del Papa. Lo que puedo hacer es pues quitar por ahora la audiencia del Papa, dejar el No, final de la deja al elección. Papa, queremos que diga, a ver qué espérame. dice del Está meditando sobre neoliberalismo. San Pablo. Y entonces ganamos 3 minutos más de programa que le va a pedir a cada uno una conclusión. Tú tienes que hablar un poco de la religión de Obama y del hijo de Caín. Y hagamos una cita, díganme si no, próximo domingo. No, pues hay que ver los Porque el próximo, resultados. por eso, Hay que ver los el resultados. próximo Los domingo resultados. vemos quién quedó. Vamos A ver si ya Todavía hay estás resultados. dudando, mi Bueno, querido Roberto. un ¿quién va a minuto. ganar? Si ya está El hijo de ungido, McCain ya está con la- ungido. El bendito. Barak es el significa bendito. el bendito, dices tú. Sí, Bendito significa sí. ungido. Sí. Ungido en griego se dice Cristo. ¿No te suena al antialgo, José Pero Alberto? el siriaco, Y además el es siriaco. es el elegido de Soros y de Rothschild. Pues va a ganar. se lo Pero, va a ganar. pero Ese no es el viene de la ungido. tribu de- No, ahí no, No, esos no son de Dan. tribus, esos no son de las Esos no. 12 tribus. Un minuto Son cada así, uno son para anteriores, De los concluir. hazars. Así es. José Alberto, un minuto. Bueno, la Faltan conclusión, 2 digo, días para las el elecciones. tema son las elecciones, repito, se nos había está en este momento todavía en veremos, aunque las preferencias parece ser que son por Obama, y bueno, ya Alfredo dijo que católicos, sionistas cristianos, etcétera, hay un apoyo ahí y además económico muy fuerte. Sin embargo, bueno, está todavía por verse. Se habla de 7 posibles fallas en los sistemas Wow. electorales y lo que pueda suceder, incluso yo diría hasta en la misma fiesta en Chicago, que se espera 1 millón de personas, hasta ahí el nivel de ahorita de seguridad, de alerta está en rojo. ¿Sí va a haber elecciones? Vamos a ver. El día 5 podemos decir si hubo o no elecciones. Yo Bueno, creo que ¿tú- sí. ¿Tú sí Yo vienes creo el que próximo sí. domingo? Bueno, si me invitas. No, ya estás invitado. No, Primo, además él es el entrevistador. No. ¿invitas a Roberto. Jalife? ¿Qué dices, Ernesto? ¿Qué concluyes? Bueno, yo creo que como resultado de esta crisis y entrando a un proceso de elecciones donde muy probablemente venga un cambio importante en Estados Unidos, sí creo que lo que va a estar sucediendo en el mundo, porque hay mucha discusión al respecto, es que el capitalismo salvaje pues, va a tender a desaparecer. Es decir, Wow. no creo que esto sea un golpe. La sea- que dictadura sea del el fin relativismo se cae. del capitalismo. No puede haber el fin del capitalismo. Pero sí creo que ese capitalismo exacerbado, que vive de pura deuda, ¿no? que es como viven los ciudadanos norteamericanos, ¿Bluff? con una exageración de los pasivos, ¿no? de las deudas. Creo que eso, y eso a su vez te genera un exceso de consumo. Ha llegado a su fin. Creo que llega a su fin. Oye, dime Los dos americanos van a palabras. tener que aterrizar en la realidad. ¿Qué religión tiene McCain y qué religión tiene el bendito? McCain dice ser de la iglesia bautista, aunque en sus antecedentes un bisabuelo de él era ministro, o sea, pastor de la iglesia episcopal, pero él dice que es bautista. Y el caso de Obama, él está en la iglesia que se llama Trinitaria Unida de Cristo, es una iglesia de 1.2 millones de participantes, más o menos el 80% de los mismos son gente de color, y él a su vez tiene antecedentes, Obama, pues musulmán, su abuelo era musulmán, su esposa se casó con un musulmán y se fueron a vivir a Indonesia, él estudió en una escuela primero cristiana allá, pero después estudió en una escuela pública, donde la gran mayoría eran musulmanes, y a mí me parece muy interesante que llegue a la oficina oval alguien que entiende por El dentro al Islam. Y que puede, Paradójico, pues, hacer ¿no? mucho, Que Bush nos haya presentado al mundo como el archienemigo de los Estados Unidos a los musulmanes y ahora su posible sucesor sea de ascendencia musulmana en su fe. Alfredo Jalife. Bueno, lo que pase en 2 días en Estados Unidos, nos guste o no, que fue la superpotencia unipolar. ¿Fue? Después fue. Wow. Si no, oye, no me voy a desdecir de mis 2 recientes libros. Wow. Fin de una era
con un dólar llorando, pero yo lo puse llorando al dólar desde hace 2 años. 2 años. Un libro de Argentina que se editó ahí, por cierto, muy exitoso. Y mi reciente libro que es hacia la desglobalización, es decir, el fenómeno de la globalización financiera, que es este capitalismo salvaje, que tú le llamas relativismo. Eso luego me lo explicas. Dictadura del relativismo. Pues es real, tiene toda la razón. Yo creo que los samaritanos del mundo, todos concordamos. Y lo que pase en Estados Unidos en estos 2 días va a afectar a todos los rincones del planeta, y en particular nosotros. Yo creo que aquí se ha cometido un grave error, que las autoridades se clavaron con McCain, desdeñaron a Obama, a nosotros. Yo no sé quién nos convenga más, pero usando tus términos de relatividad, nos conviene relativamente más un Obama que un McCain. Con los dos nos va a ir mal, ¿eh? Digo, no nos hagamos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, pensar en nuestro desarrollo interno y dejar de pensar en los demás. Desgraciadamente, eso era el modelo de la globalización, pero ese modelo ya se acabó. Sí, La reunión iberoamericana con Juan Carlos y Rodríguez Zapatero, que no quiere invitar Bush a la reunión del 15 de noviembre a España, porque él es pro Aznar. Ya dijeron, se murió el neoliberalismo. Sí. Espero que aquí se entere. Mira, con cualquiera de los dos nos va mal, dijiste. Sí, ¿Tú pero con uno menos mal. ¿Vienes aquí el próximo domingo para hablarnos del menos peor? Sí. ¿Tú vienes, Ernesto? Espero que sí. O del peor. ¿Qué tal si sale la pistolera petrolera? El próximo martes serán las elecciones, no sabremos todavía los resultados. Yo les espero aquí el próximo domingo para continuar con esta charla que, como usted ve, crece y se pone mejor. Le dejo con lo mejor que podemos dejar, la bendición del Papa, y a nombre de mis compañeros le deseamos feliz semana. Gracias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.